Buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo webcast. El día de hoy, en el webcast que tenemos preparado por Academia, vamos a realizar todo un módulo de cocina que va a tener disposición de 2 gavetas y un cajonero. En este caso, pues recordando también las anteriores sesiones de webcast que se ha hecho sobre mobiliario y también los que han estado en las sesiones en vivo de Academia en el rol de experto en diseño de mobiliario, pues han visto este diseño de la gaveta. Ese diseño de la gaveta, que está compuesto pues por unos costados, unos frentes, un frente falso que vemos comúnmente en nuestros modelos en nuestras casas, nuestros muebles de nuestras casas, y finalmente pues un fondo también. Veíamos en iLogic que habían diferentes tipos de reglas que me controlaban lo que era la profundidad, el ancho, la altura y el material. De igual manera pues era importante los parámetros tanto del modelo como los parámetros de usuario. En este caso pues los parámetros de usuario son los que me van a controlar precisamente lo que yo quiero variar o lo que tiene variación dentro de mis diseños: el material, la profundidad, el alto, el ancho, ¿sí? Y de igual manera dentro de las piezas, ¿no? En las piezas pues también era importante los valores del modelo, ¿sí? Los parámetros del modelo, porque voy a controlar la altura, la profundidad, el ancho. En este caso pues también estamos controlando los agujeros y los patrones de agujero que está aplicando, que son esos agujeros pequeños. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un sistema 32 que es un estándar que existe desde hace bastante tiempo. Estamos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, y es un estándar que fue creado para tener un acceso rápido, ¿sí? Una construcción rápida de nuestros diseños, y para también un embalaje y construcción o instalación sencilla, ¿sí? Y pues también otro dato importante es que este mismo estándar es tan fuerte y tan usado que las máquinas que están destinadas para hacer los cortes y para hacer los agujeros son especializadas y están creadas bajo este estándar. Lo mismo los herrajes que van a cumplir la función para hacer las aperturas de puertas, por ejemplo abatibles, para la parte de las correderas dentro de un cajonero pues que tiene su corredera, ya sea en aluminio o en algún otro material. Pero sí es importante saber que ese estándar pues es bastante usado y muchas empresas la usan, incluso también acá en Colombia. Nosotros vemos que para controlar pues entonces es de acuerdo al tamaño, ¿no? De acuerdo al tamaño pues él va a aplicar diferentes tipos de agujero y diferentes tipos de patrón. Si yo los modifico acá, empieza a aplicar otro tipo de patrón. Si por ejemplo me sale el error, coloca el valor mínimo y el tipo de patrón, y si es para la altura mayor, también entonces el tipo de agujero que debe aplicar. Listo. Bueno, entonces es importante esos pasos dentro del flujo de trabajo. Entonces yo manejo el modelo que más información me da, ¿sí? En este caso para controlar la profundidad y para controlar los tipos de agujero, ¿sí? Empiezo con esa parte, parametrizo, renombro los importantes, ¿no? Porque si yo miro dentro de los parámetros del modelo y quiero verlos todos, pues hay unos que realmente no me interesan porque van a quedar como valores fijos. En este caso pues yo voy a regresar y vamos en la sesión de hoy pues vamos a crear los modelos de tal manera que podamos hacer todo un módulo, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a hacer es cuadrar el cajonero, ¿sí? Tenemos algo muy parecido a la gaveta, ¿sí? Y de por sí nos va a servir en este caso pues nos va a servir el código que está creado dentro de la gaveta. Entonces la voy a abrir nuevamente. ¿Por qué nos va a servir?
porque nos va a permitir, ¿sí? Nos va a permitir que nosotros podamos crear nuevas reglas a partir pues de reglas que ya están creadas, como la profundidad, el ancho, la altura o el material. Vamos a empezar por el material, ¿sí? Entonces yo voy a copiar acá y voy a control copy y voy a pegar una nueva regla. Entonces aquí en el cajonero, algo que primero pues debo mostrar es que ya creé los parámetros, ya los parámetros están creados, los diferentes tipos de material, ¿sí? Si nos vamos para el iLogic, aquí ya están las reglas creadas, ¿cierto? Pero vamos a crearlas nuevamente para ver cómo es ese proceso. Vamos a dejar el de la forma, ese sí lo vamos a dejar, y vamos a ver que el material pues ya está creado. Vamos a ver un poco el código. Es código basado en Visual Basic, para los que de pronto no lo sabían. Ese código pues es bastante sencillo de entender, es solamente lógica con comandos o con condicionales como if, then, else if, ¿sí? Que simplemente me están diciendo si se cumple tal parámetro, entonces aplique las siguientes funciones. Lo que está en morado pues son funciones, lo que está en verde son argumentos y lo que es en azul son parámetros. Listo, en negro pues aparecerán, son valores numéricos. Listo, entonces si ustedes se dan cuenta, acá está que el parámetro lateral izquierdo del cajón, ¿sí? es material, en este caso parámetro material, aplique roble. ¿Qué pasa? Esta es la pieza, él está yendo al parámetro de la pieza, está abriendo la pieza transparentemente para nosotros, por detrás va y abre la pieza, el lateral izquierdo del cajonero, va al parámetro que tenga, en este caso pues parámetro de usuario, parámetro creado por mí, y va y ubica que ese parámetro lo coloque o seleccione dentro de ese multivalor role. Lo mismo para las demás piezas, obviamente pues las piezas en este caso son todas van a cambiar de material. Listo, ahora vamos a hacer una nueva regla en la cual vamos a añadir lo que es la profundidad del cajonero, o pongámoslo profundidad rayo al piso cajonero. Listo, voy a guardarla porque de igual manera, como les decía ahora, yo puedo utilizar estas reglas que tengo acá y simplemente hacer los reemplazos de esas propiedades. Vamos a venir acá, control copy, vamos al cajonero. Entonces si nos damos cuenta es bastante sencillo de crear los códigos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ya simplemente se vuelve en más que todo funciones de hacer reemplazos, de hacer copias de códigos que ya existen, porque pues todos van a seguir la misma lógica. Lo único que puede variar pues van a ser los valores de la profundidad o la altura o el ancho, ¿sí? Pero de resto pues sigue siendo el mismo trabajo. En este caso, ¿sí? Si nos damos cuenta pues ya no es el costado de la gaveta el que me va a condicionar la longitud o la profundidad, sino que ya van a ser los laterales, ¿sí? Y este tiene un caso especial. ¿Por qué? Porque como los dos costados no son iguales, a diferencia de los de la gaveta, al no ser iguales pues me toca también pegar el otro lateral, en este caso que es el lateral único. Tiene una condición diferente para poder ubicar unos herrajes diferentes dentro de su sistema de riel, para poder hacer la apertura de la gaveta, del cajonero, perdón. Y finalmente pues el fondo, pero en este caso pues es el fondo del cajonero. Por eso es importante de pronto tener un sistema de nombrado que me permita identificar fácilmente y rápidamente que estoy haciendo bien la selección, ¿sí? Y me diferencie las diferentes partes, porque sabemos que pues en una gaveta o en un cajonero pues son en común
lo que es los costados, el fondo, ¿sí? Los frentes falsos, etcétera, etcétera. Entonces ya el resto lo podemos ir variando, viendo que él está aplicando acá que la profundidad es 290, o si está entre 290 y 395, entonces tiene que hacer las siguientes funciones, ¿sí? Ir a aplicar algo. Pero entonces recordemos que como yo estoy haciendo dos costados diferentes, ¿sí? En este diseño del cajonero los dos costados son diferentes, pues debo llamar ambos laterales, en este caso el lateral derecho y lateral izquierdo, ¿sí? Y acá el lateral único también lo debo considerar, lateral único. Y el fondo de la gaveta pues ya no es fondo de la gaveta, sino fondo del cajonero, y los valores pues siguen siendo iguales. Lo mismo voy a aplicar para el resto. Sin embargo, para agilizar dentro de nuestra carpeta de trabajo, yo tengo esos códigos, en este caso es el del cajonero, y estamos trabajando la profundidad. Listo, efectivamente pues observen que el código está exactamente igual, entre 290 y 395, ¿sí? Y yo me voy a copiar el demás código para evitar demorarnos. Ya les explico esta parte, ¿sí? Volvemos a nuestro diseño, vamos a tomar este punto de acá hasta el final. Listo, vamos a organizarlo un poco y listo. Si se dan cuenta, entonces ya quedó el que creamos, y el resto pues se siguió añadiendo debido pues a que toca considerar ambas partes, ambos costados o laterales de esa caja. Y vamos a probarlo, pero entonces les decía que esta parte pues también es importante, porque ahí es donde le estoy dando los límites. Entonces le estoy diciendo que si hay valores menores a 290 en la profundidad, ¿sí? Vaya al parámetro de la pieza, o sea, abra la pieza, mire el parámetro profundidad y coloque el valor de 290. Como les decía, cuando son valores, pues es en negro. Listo, el color. Y finalmente, pues lo máximo son 720. Y vemos acá pues que el mensaje dice el cajonero y el valor que se va a agregar más el título que le quiero dar a esa pestaña o a ese cuadro de diálogo. Le voy a decir Save and Run y vamos a probar nuestra regla. Vamos a bajar acá y en este caso voy a cambiar la profundidad, me sale el error y aplica el valor de 720, que es el máximo. Y finalmente podemos cuadrar lo que es la regla para el ancho. Listo. Para el ancho pues también es importante lo siguiente, ¿no? También tener en cuenta cuál va a ser el máximo y el mínimo, ¿sí? Y finalmente pues acá también tengo ese código creado para el ancho y vamos a verlo acá y lo vamos a pasar. Listo. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué es importante en el ancho? En el ancho pues importantes los frentes. Si vemos el diseño, ¿sí? Los frentes pues van a ser los que me controlan el ancho, porque yo juego entonces yo voy a jugar en que las piezas que me modifican, en este caso el ancho, con las restricciones que tengo, más que las piezas son adaptativas, ¿sí? Tienen la funcionalidad adaptativa, que en caso de que yo modifique el modelo pues me modifique la pieza, ¿sí? Y se ajuste de acuerdo a esos cambios. Entonces yo tengo que controlar en mi código lo que es los frentes, entonces esta frente interior del cajonero, y el fondo. El fondo
tiene que ser 10 milímetros más largo porque él tiene unos descansos, ¿sí?, en su diseño para que ajuste ahí y no se salga. Y lo mismo el frente falso. En este caso el frente falso pues se le va a sumar 84 milímetros. Y luego pues pongo el condicional. ¿Por qué este código no es más largo o por qué no es tan largo? Debido a que como en el otro tengo que controlar 4 tipos de agujero y distancias de agujeros, pues eso me modifica. En cambio en lo ancho del cajón pues simplemente es el parámetro del ancho y las piezas que están consideradas en ese ancho. Listo, acá save and run y ya quedó el ancho creado. Y finalmente vamos a crear lo que es el alto, la altura, cajonero. Listo, y también vamos a copiarnos ese código para no alargarnos mucho. Es exactamente el mismo código, ¿sí?, que está considerado para, en este caso pues que está considerado para el ancho, solo que considerando pues qué piezas me modifican el ancho. Si nos damos cuenta, la altura, perdón, y si nos damos cuenta pues prácticamente son todos los que me modifican la altura. ¿Por qué? Porque es que en este caso pues los costados van a aumentar en su altura, los frentes aumentan en su altura y el frente falso también aumenta en su altura. Lo único que no aumenta en su altura porque está en otra dirección es el fondo. Listo, y ahí están considerados. Obviamente el frente falso, al ser pues obviamente más grande, pues tengo que aumentarle el valor, ¿sí?, fijo que yo tengo, que es este de 102. Y acá pues simplemente es el código, prácticamente copiando los mismos parámetros que tengo acá. Si el alto es menor a 85, aplique 85. Si es mayor a 110, aplique 110. Es importante saber pues cuáles son los límites y pues eso también lo debo tener claro para poder parametrizar, para poder estandarizar también. Ya tenemos entonces nuestro cajonero hecho, ¿sí? Ahora lo único que nos faltaría es ensamblarlo en nuestro módulo, ¿sí? Y finalmente, después de ensamblarlo en nuestro módulo, podemos crear las reglas para ese módulo. En este caso pues lo vamos a hacer únicamente para lo que es el material y la profundidad. Listo, y vamos a ver cómo creamos una interfaz muy sencilla para controlar esos parámetros. Vamos a guardar acá. Listo, y vamos en las forms. Vemos que ya puedo modificar fácilmente estos parámetros con sus mensajes y avisos. Listo, ahí ya está. Volvemos nuevamente acá, le voy a decir que no guarde cambios y vamos a abrir el módulo. En este caso el módulo ya lo tengo creado, ya lo tengo ensamblado. Es simplemente pues ensamblarlo de tal forma, ¿sí?, que me permita que no tenga movimiento, teniendo en este caso como base pues la base del módulo o la base pues de la base inferior de ese cajón para cocinas. Listo, que está compuesto pues en este caso de 2 gavetas y un cajonero. Listo, en este caso pues no le he puesto la tapa precisamente para hacer el ejercicio y para que se vea bien. Este lo puedo dejar de hacer transparente y ahí podemos hacerlo transparente, una de las funcionalidades que tiene Inventor, que me permite tener la pieza habilitada pero ver el interior, ¿sí?, de esta pieza. Listo, bueno, entonces vamos a cuadrar acá lo que son las reglas para el material. Listo, y para la profundidad ahí ya estaban creadas, pero las vamos a crear nuevamente. Yo también me puedo basar, ¿sí?,
también me puedo basar en este caso en la regla que ya estaba creada, también teniendo en cuenta qué piezas me van a modificar y cuáles no. Si nos damos cuenta acá, voy a guardarla, la única pieza que sí tiene un material diferente es el de la, aquí toca, bueno, acá quedó algo extraño en las gavetas, pero simplemente es porque no está corriendo la regla. Una vez ya empiece a correr la regla, ¿sí?, y la ejecute, ya se va a modificar como necesitamos. Bueno, yo voy a abrir acá un momento este modelo, vamos a ir a la profundidad, run rule, y vamos a guardar. Yo creo que era eso lo que faltaba para modificar acá. Listo, vamos a ver en qué valor está, 500. Y acá nuevamente vamos a revisar que la profundidad, bueno, vamos a crear la regla y vamos a ver cómo me modifica esa interferencia que está existiendo ahí. Listo. Con respecto pues a las gavetas, vamos a cuadrar primero el material. Entonces yo puedo abrir el cajonero también para tener disponible mi código para el material. Y finalmente entonces voy a crear, voy a abrir la regla, ¿sí?, y vamos a ver por ejemplo cómo crear el código desde cero para ya un ensamble completo. Y entonces vamos a empezar que if es como la estructura, if then and if, ¿sí?, inicio, condicional y final, ¿sí?, en nuestra regla, y vamos a aplicar el parámetro material. Entonces doble clic y estas interfaces nos van a permitir trabajar mucho mejor, tanto tener disponible los diferentes tipos de pieza, ¿sí?, como el model browser, del buscador de los modelos, donde están todas las operaciones y todos los subensambles, piezas disponibles, ¿sí?, y tenemos pues tanto los parámetros que posee en este caso el ensamble, como cada una de sus piezas, ¿sí?, como es importante trabajar con ellas. En este caso estamos tratando de modificar el material, le decimos lo mismo, si el material es igual a roble, por ejemplo, como está en la biblioteca, entonces cada una de esas piezas hay que ir a su parámetro, ¿sí? Entonces si la base modifica, capture state, ¿sí?, y toca entonces poner todos sus valores acá, ¿sí?, el parámetro del material, tanto de la base. El espaldar es el único que no, porque el espaldar está hecho con aglomerado, otro tipo de material. User parameters, doble clic, vamos a ir también al del costado único, vamos a ir también en las diferentes piezas que yo tengo configurado el material, porque yo necesito decirle que cuando hago un cambio pues lo aplique a todos los elementos. Ya solamente nos falta agregar que es la gaveta. Vamos a copiarlo acá, hacer un control V, que acá el cambio es mucho más fácil. Y finalmente, después de nuestra gaveta, el cajonero. Listo. Y finalmente pues a todos le vamos a agregar este igual a teca. Listo. Y bueno, finalmente acá tendría que copiar también teca. Listo. Y lo mismo, pues si quisiera continuar, como son más de dos valores, más de dos condicionales, que si no es teca entonces puede ser roble o cerezo, pues debo utilizar este que dice else if then. Sin embargo, si fueran solo dos opciones, por ejemplo solo tuviera teca y roble, pues podría utilizar
simplemente este de else. ¿Por qué? Porque el else es cuando hay solo dos caminos. Si es teca, es teca, pero si no es teca, entonces aplique roble. Listo, pero como son más de dos posibilidades, pues entonces hay que agregar else if then. Aquí finalmente pues voy a agregar el parámetro del material y es igual, perdón, si es igual a roble. Listo, ahí está, si es igual a roble. Y así puedo seguir copiando el resto de códigos que yo tengo acá. Sin embargo, para agilizar, vamos a ver acá el material y vamos a copiarlo. Vamos a revisar acá que copié fue el de la gaveta y no el del módulo. Ok, tengo que copiar eso en estos hasta acá, porque acá está en diferente orden como lo estoy creando acá. Primero creé el de teca, pero bueno, eso no me interesa. Simplemente aquí reviso que todo haya quedado bien. Else if teca, si no roble base, puente posterior, costado, puente frontal, costado único, gaveta, gaveta 2 y cajonero. Else if cerezo, si es cerezo, entonces aplique. Listo. Lo único que nos quedaría es probar la regla. Vamos a probarla acá. Cerezo, si efectivamente todos cambian o no. Efectivamente ya tengo un mueble de cerezo, tengo un mueble de roble y tengo un mueble de teca. Si hago visible esta pieza, también está aplicando el mismo valor. Listo. Ahora vamos con la profundidad. La profundidad es exactamente la misma idea. Puedo basarme en el cajonero y en la gaveta para copiar las reglas que me van a conducir el modelo. Profundidad del módulo. Listo. Listo. Entonces ya tenemos acá nuestro modelo browser. En este caso vamos a crear nuestra regla. En este caso pues la regla que vamos a crear, ¿sí? Tiene que estar considerando lo que es la profundidad. Pero entonces teniendo en cuenta también que las profundidades son diferentes. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, pues bueno, en este caso nos vamos a dar cuenta es respecto a este espacio que nosotros tenemos acá. Los cajones no llegan hasta el final, ¿sí? En este caso, si yo reviso cuál es la distancia, esa distancia va a ser importante que hay entre este espaldar, ¿sí? Y este espaldar de este elemento. Perdón, desde el final porque el fondo sí está más allá. Del final del cajón al final del frente posterior del cajonero hay 80 cerrados. Ese valor me va a servir para poder decirle que si esta es la profundidad, ¿sí? Si esta va a ser la profundidad, la del costado, pues siempre tiene que estar a 80 milímetros o restar 80 milímetros la profundidad que le va a aplicar a la profundidad del costado del cajonero. Listo, eso es importantísimo tenerlo en cuenta, y entre otros valores pues también importantes. Finalmente pues vamos a la profundidad, vamos a llamar ese parámetro, ¿sí? Pero en este caso pues le vamos a dar la variación. Si nosotros recordamos en el otro código que hicimos del cajonero, nos dimos cuenta de que las profundidades estaban en el máximo, ¿sí? Que la profundidad iba entre 290 y 720, ¿sí?
Entonces aquí tenemos que sumarle esos 80 que acabamos de medir, porque él tiene que sumarle eso a la profundidad de ese elemento, ¿sí? O en este caso restarle 80 a la profundidad de la gaveta y del cajonero. ¿Listo? Entonces podemos utilizar operadores lógicos como mayor o igual que o menor o igual que. En este caso mayor o igual a 370, porque son esos 290 que es el mínimo de un cajonero o de una gaveta, más 80 que le estoy aumentando. Y acá podemos agregar, ya sea escribiéndolo o sacando un operador lógico que es el O. Entonces le estoy dando unos intervalos. Si la profundidad está entre 370 y 475, entonces sucede lo siguiente. Entonces profundidad, operador lógico menor o igual a 475. Entonces ahí es cuando ya empiezo a utilizar herramientas para organizar la información, porque el código puede que sea largo y me sirve también para comunicarle, ya sea por ejemplo un compañero diseñador, mostrarle cómo estos elementos, ¿sí? O para organizar más bien la información que estoy agregando en el código. ¿Listo? Entonces aquí parámetros del módulo, copiamos acá, pongámosles parámetros módulo, control copy, parámetros gaveta y control V, los parámetros del cajonero. Eso para organización. Cajonero, listo, ahí ya está. Y empiezo a colocar cada uno de los parámetros que tiene que modificar su profundidad. Entonces la base, ¿sí? La base, entonces me voy a los parámetros del modelo, perdón, profundidad, capture state. Pero acá entonces le digo no, se va a ser igual a la profundidad, al parámetro de profundidad que está acá. Doble clic, listo. ¿Qué más tengo que modificar del parámetro del módulo? El costado. ¿Por qué el costado? Porque en este caso ya tengo la base, que es como si fuera el fondo, ¿sí? Y los costados. Nada más me modifica ahí en el módulo la profundidad. Entonces tengo que llamar ese costado único, porque en este caso sí está hecho como espejo. Este es espejo de este costado que tengo acá, porque son exactamente iguales. Entonces tengo que llamar el costado único del módulo, la profundidad, capture state, control copia la profundidad, control V. Lo siguiente, el de la gaveta. Pero ese es fácil de sacar. ¿Por qué? Yo puedo guardar acá, venir a la gaveta, venir al de la profundidad y sacar el primero. Entre 290 y 395 tiene que ocurrir esto. Listo. Me voy para el módulo, control copy, control V. Este es fijo para todo el código. ¿Y por qué le estoy poniendo 100? Porque para el módulo la profundidad del fondo es más pequeña, porque el descanso que tiene, pues tiene que restar 10 milímetros a cada lado. Entonces son 20 más los 80 que él tiene que estar de esta profundidad, pues son 100. Listo, estos mismos 80 que nosotros hemos estado viendo allá, lo ponemos acá también, porque aquí tengo que poner el siguiente código. Tengo que también decirle al costado, ¿sí? Al costado, pero no del módulo, ¿sí? De todo el ensamble general, sino precisamente de la gaveta. Me voy al costado de la gaveta, voy al parámetro del modelo, ¿sí? Y le digo capture state,
y acá le voy a decir no va a ser igual a 500, que es el valor que tiene actualmente, sino que va a ser igual a la profundidad, pero menos esos 80 que hemos estado hablando y hicimos la medida ahorita. Listo, eso es lo que tengo que aplicar. Para el cajonero es mucho más largo. ¿Por qué mucho más largo? Porque recordemos que en el cajonero los costados, y vuelvo y lo repito, uno de los costados es diferente al otro. Entonces ahí sí toca considerar todo el cajonero. Entonces yo voy a guardar acá, voy a cerrar, voy a la profundidad, observo el primero entre 290 y 395, que es el que estoy configurando, control copy y vengo acá y control V. Y el cajonero pues también tengo que llamar el parámetro del cajonero en el parámetro de lateral izquierdo, ¿sí? Model parameters, y además, como les decía, también tengo que considerar el lateral único. Al ser diferente tengo que agregarlo. 420 y aquí va a ser igual a la profundidad menos 80. Control copy y control V y listo. Y así entonces sería para los demás. En el siguiente pues ya serían los otros condicionales, en el cual puedo colocar la estructura else if then, ¿sí? O puedo simplemente copiar esta línea que tengo acá, control copy, control V, else if, ¿sí? El siguiente, y con el que finalizo. Listo. Entonces va entre 475, va a ser, después de 475 va a ser 480 y 570. Luego 575, los intervalos, y 670. Y finalmente entre 675 y 800, que sería el máximo. Recordemos que si yo resto 80 a esos 800 son 720, que es el máximo que tengo, y lo mismo si resto 370 menos 80 me da 290, ¿sí? Que es el valor mínimo que tengo para la profundidad de cada uno de los subensambles que están acá, cajonero y gaveta. Listo, ahí ya está. Lo único que me faltaría es empezar a copiar cada uno de estos, ¿sí? En este caso pues el del parámetro del módulo pues es exactamente igual para todos, entonces simplemente ese sí lo puedo copiar acá directamente. En los otros me toca irle agregando los diferentes valores, ¿sí? Tanto el parámetro de la gaveta como el parámetro del cajonero. Pero ese código también lo tengo aquí en la profundidad del módulo y vamos a copiarlo. Listo. Seleccionar todo. Y vamos a observar el código. Observemos que el último código, por ejemplo, para el parámetro del cajonero, pues es los dos que siempre se están aplicando, que es valla lateral único, que son los únicos que varían en profundidad dentro de mi modelo, dentro del módulo de cocina. Vaya a la profundidad y réstele 80. Y vaya y aplique los diferentes tipos de agujero que está aplicando tipo 4, al ser entre valores de en este caso, de cuánto sería, entre 675 y 800, ¿sí? Y lo mismo pues para el tipo 3, el tipo 4, etcétera, etcétera. Listo, acá ya solo como organizarlo, que se vea bien, presentable, y listo.
Finalmente esta parte de arriba, ¿qué es? Ahí ya estoy haciendo el condicional para el mensaje, ¿sí? Estoy ya dictando límites al código. Vean que yo puedo utilizar en esta optimización, en una misma regla, dos tipos de programación: inicio y final, y nuevamente inicio y final. Y acá entonces está yendo a cada uno de los parámetros, ¿sí? Y está ubicando el parámetro profundidad, que sea igual a profundidad. Para la gaveta, la profundidad menos los 80. Para el fondo de la gaveta, la profundidad menos 100. Lo mismo para el cajonero, en cada uno de sus costados, que son diferentes, y el fondo. Y un mensaje es que me va a decir qué es lo que está sucediendo al ingresar un valor de 370. Y finalmente, el caso contrario, si está con la profundidad mayor a 800, la profundidad va a ser 800. Los valores para el módulo, los valores de la gaveta y los valores del cajonero más su mensaje. Le damos Save and Run y ya nos queda creado nuestros elementos. Miren que inmediatamente al correr la regla ya me quedó considerado en la regla los diferentes tipos de cambios, ¿sí? Ya está aplicando ese valor, esa resta de menos 80 a la gaveta y al cajonero. Finalmente podemos verificarlo al modificar la profundidad. Miremos cómo se comporta. Si yo le doy una profundidad de 800, ¿sí? Observemos que los elementos, en este caso pues el cajonero y las gavetas pues están modificando. Démosle un valor menor y me dice diseño inválido, se va a aplicar 370. Listo, y miremos que el modelo se está modificando perfectamente sin ningún problema. Acá done. Listo, y ya podemos, en este caso pues vamos a observar lo siguiente. Vamos a decirle que cada vez que haya un evento, ¿sí? Hay property change con la regla del material, ¿sí? Para que también me actualice el material. En este caso, si vuelvo y selecciono Cerezo, Roble y Teca, y acá ya no me permite modificar ningún tipo de material. Listo. Bueno, en este caso vamos a crear la forma, ¿sí? Como la interfaz que nosotros podemos crear acá, add form, y vamos a decirle módulo tipo 1 y vamos a decirle que es de cocinas. Módulo tipo 1, cocinas. Puedo agregar una imagen, lo puedo hacer. Puedo hacer grupos. Por ejemplo, este grupo de acá, puedo añadir una pestaña, ¿sí? Tab group. Puedo añadir también un separador, ¿sí? Si quiero, si lo deseo, o lo puedo eliminar. Puedo añadir fotos, puedo añadir pestañas, como lo dije anteriormente. Puedo cambiarle el nivel. Listo. Nosotros lo vamos a hacer por pestañas. Listo, vamos a hacer la primera pestaña. Esta pestaña se va a llamar dimensiones y vamos a añadir otra trap group y esta la vamos a llamar material. Listo, ahí está. No la vamos a hacer tan complicada y listo. Dentro de dimensiones pues vamos a llamar, que es la profundidad,
y dentro del material pues vamos a llamar el de material. Listo, que esos son los dos que tengo configurados. También podría traer lo que son las iProperties en caso tal de que lo desee, ¿sí? Para llenar por ejemplo el part number, ¿sí? Si vemos el preview me va a decir cuál es el part number, pero por el momento lo vamos a dejar así. Módulo tipo 1, y aquí puedo hacer las variaciones que yo deseo con los mensajes que él me da. Puedo cambiar también el material y puedo hacer variaciones también en el diseño. Clic derecho, edito, y por ejemplo el material quiero que sea no con una combo box, sino por ejemplo con un grupo radial, ¿sí? Tipo de pestaña, teca, roble, cerezo, fácil de usar. Listo. Hay muchas, o en muchas ocasiones, si ustedes se dan cuenta, con el iLogic, o digamos que también con el iLogic me va a permitir hacer lo siguiente. Llega un cliente y quiere algo, como sucede actualmente en la industria, semi personalizado, ¿sí? Hay algunas cosas que sí pues, se entienden que son estándar, pero también quiere pues diferentes tipos de opciones, y también la parte gráfica y la parte visual pues ayuda mucho. En este caso, mostrarle una interfaz hacia un cliente que dice no, es que yo lo quiero en cerezo, entonces toca mostrarle el cerezo, sino que simplemente acá le muestro cómo se va a ver su mueble, pues a él se le hace una idea mucho más grande. Y en un webcast posterior, ¿sí? Vamos a ir haciendo cambios, ¿no? En el siguiente, por ejemplo, vamos a hacer cambios ya no geométricos, ¿sí? Ya no de material, sino por ejemplo del ensamble que se está aplicando ahí. Entonces vamos a hacer operaciones de supresión en la cual yo puedo quitar esas dos gavetas, ¿sí? Y al quitar esas dos gavetas pues simplemente vamos a agregar unas puertas abatibles, ¿cierto? Me explico. Yo por ejemplo, bueno, voy a cerrar acá, vamos a cerrar acá todos estos diseños y les voy a mostrar uno que tengo acá. Listo. En este caso, ok, este no es. Es el de webcast mobiliario, es este módulo cajonero, en el cual vamos incluso a agregar lo que son herrajes, ¿sí? Vamos a agregar algunos tipos de herrajes que yo tengo acá, ¿sí? En este caso pues estas son bisagras, y como les decía, no, miren que ya no están los gabinetes, las gavetas, sino que hay unas puertas abatibles. Entonces vamos a aprender también, por ejemplo, a hacer esa modificación. ¿Qué otra modificación? Digamos que este tipo de mueble o base para cocina tiene para puerta abatible, se le puede agregar dos gavetas. También lo deseo, por ejemplo, que sea sin cajonero, pero entonces aquí viene un lavaplatos, diferentes tipos de herraje. En este caso pues estamos aplicando este herraje que incluso ni siquiera lo diseñé yo, sino que fue una descarga, página de diseño libre, ¿sí? Como GrabCAD. En este caso también entonces podemos hacer algunos detalles internos para poder mostrar en la parte interna cómo se ve, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces es importante que estén pendientes también de la siguiente sesión de webcast de mobiliario para ver pues que todo está funcionando como es.
Bueno, y otra de las cosas y ventajas que yo les quería pues también nombrar con respecto a este elemento es que, aparte de crear los diferentes tipos de mueble, también puedo generar diferentes tipos de ambiente, ¿sí? Poner como las paredes o el espacio también personalizable, ¿sí? El piso también con diferentes texturas y acabados, y así mostrarle al cliente de una manera mucho más rápida, y que incluso con una plataforma que se llama Configurator 360 yo la puedo subir para evitar, por ejemplo, que la persona o en este caso por ejemplo el comercial que está mostrándole al cliente sea amigable para él, una plataforma en la que solo tiene que escoger opciones, y que para esa persona pues sea transparente, y tanto para esa persona como para el cliente sea transparente toda la programación que hay detrás de, en este caso, en Inventor iLogic, y que simplemente la vea pues en una tablet o la vea en un computador, pero pues por medio del sistema Configurator 360, que es una herramienta en la nube. Simplemente sube el modelo a la nube, sube y carga esas reglas, y inmediatamente pues le empieza a decir qué variaciones puede hacer, ¿sí? Entonces me carga también las interfaces que uno creó, las interfaces donde vemos, por ejemplo, si lo veo acá, esta una pestaña, una interfaz así en Configurator 360. Él la va a cargar así y me va a mostrar el modelo, y me va a dejar modificarle estos valores y hacer la modificación en tiempo real, tal cual la quiera el cliente. E incluso puedo cuadrar y puedo configurar una plataforma dentro de Configurator que también me dé cotizaciones. Inmediatamente pues me dé cotizaciones. Y finalmente pues si quiero de pronto mostrarle algo fotorrealista, también lo puedo hacer, y también sacar o exportarlo a planos de fabricación e instalación. Entonces es importante saber que esta operación nos sirve bastante. Listo. Y de eso pues trata Inventor iLogic y Configurator 360. También es importante que esa automatización, sí, nos va a tomar tiempo al comienzo, pero después va a ser mucho más rápido y mucho más interactivo mostrarle, por ejemplo, eso a otro departamento, y tanto al cliente interno como a clientes externos. Listo, eso pues también es importantísimo. Finalmente pues vamos a poder agregar diferentes, por ejemplo, tipos de herraje que yo quiera aplicar en el modelo, algunas variaciones también adicionales. Si tengo otro tipo de cajón también los puedo hacer. Veamos que ahí lo que sí es importante es que es un trabajo inicial bastante trabajo pues para hacer esos códigos y para entenderlos, pero para eso estamos nosotros como academia, para apoyarlos en eso. Y pues también tenemos nuestro curso y nuestros roles de experto en mobiliario, además de tener pues esos módulos. También tenemos cursos presenciales para los que lo deseen también en cuanto a iLogic, o cursos en línea. Listo, espero que les haya gustado mucho este iLogic, esta clase del día de hoy, nuestro webcast sobre mobiliario. Nos vemos en una próxima ocasión, ¿sí? Ya sea para webcast de mobiliario o en alguna otra herramienta. Listo, recuerden que este video va a estar disponible en nuestras páginas y nuestras redes sociales para que lo puedan observar. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. En una próxima ocasión nos vemos.